Buenas tardes, estoy aquí en su presentación, Rogelio Red, y aquí mi caballero elegante, Mauricio Hernández. Mauricio Hernández, iniciando nuevamente otra entrevista de otra escuela. ¿Y nos podrías decir en qué escuela estudiaste, la preparatoria, no? Claro que sí, estudié en una famosa PG, se llaman realmente IEMS, es Instituto de Educación Media Superior, y se les llaman, son las famosas PG, porque son, no fueron construidas tal cual, digamos, por él, pero él, pues, financió las prepas, Andrés Manuel, entonces por eso son las famosas El cabecita PG. de algodón, ¿no? Exacto. ¿Y por qué estudié- decidiste ahí estudiar? Porque cuando yo estaba fuera de la ciudad y cuando regresé se me habían pasado las fechas para mi examen de la prepa, güey. Entonces, pues metí mis datos para el sorteo, porque ahí entras a base de un sorteo, no Sí, entras igual que en la UASM, ¿no? igual que en la UACM, excepto que tiene el mismo modalidad, no hay examen, se va a hacer un sorteo. Y pues metí mis datos para ver, pues en dado caso, a ver si me llegaba a quedar, porque pues, como te comento, no alcancé examen. Sí. Y pues sí, afortunadamente me quedé ahí y según yo nada más era como para estar ahí un cierto tiempo, o sea, en lo que volví a hacer quizás mi examen. Pero pues no, a final de cuentas me terminó gustando. O sea, ya desde ver la escuela, ¿tú presentías que era una escuela como mala? Como No para mala, decir pero que no te querías quedar ahí. no mala, pero como que digamos no tiene ni fama ni buena ni mala. Simplemente ser las escuelas de aquel entonces presidente. Sí. Pero pues no tenía una opinión ni buena ni mala. Entonces, ¿por qué era que no querías quedarte como que en esa escuela? ¿O qué pasa? Pues por lo mismo que no ¿La tenía, zona? como que no tiene eso de una fama de que esta escuela tiene tal o esta escuela no tiene tal. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no escuchaba mucho hablar acerca de esas preparatorias hasta que ingresé a una de ellas, que me di cuenta que son como 16, 17 preparatorias que son igualmente James con el mismo nombre, pero solo lo único que cambia es pues tal cual el nombre de la preparatoria. Por ejemplo, en mi caso se llama José María Morelos y Pavón. La que tenemos aquí en el árbol, esa se llama, me parece que Benito Juárez. Y cada una tiene su nombre, pero todos son IEMS, todos tienen el mismo formato, digámoslo. Y ya, por ejemplo, ahorita que me comentas que tiene un distinto modelo para entrar, ¿no? Que es por sorteo. Ajá. También dentro de la escuela, ¿consideras que hay como un modelo distinto a otras escuelas? Que haya un modo distinto en En la enseñanza. Sí, bueno, más allá de la enseñanza, incluso en las formas para cubrir tus materias, te dan pues el cubre normal, que es pues yendo a todas tus clases, entregando trabajos y tareas. Después de eso, si no pasaste la materia, existe el famoso intersemestre o intersemestral, que es cuando termina el semestre, vas tú 2 semanas de las vacaciones. Ya depende del maestro, sinceramente, cómo trabaje, o depende más bien de qué tantas actividades hayan faltado. Supongamos, el intersemestral es más bien por si te hicieron falta algunas actividades. Si no terminaste como durante todo el semestre, vas 2 semanas al intersemestre a entregar lo que te haya faltado o a ver lo que te haya faltado. Y ya con eso pues cubres prácticamente. ¿Pero eso podría decir que es como que repruebas o...? No, haz de cuenta que es como que termina el semestre y no tienes ni el pase ni el reprobado. Estás en el medio. Pero ya cuando vas al intersemestral, inscribes igual tus materias y todo. Ya depende de tu desarrollo académico, pues entregaste lo que te faltó, si pudiste esas 2 semanas. Como te digo, cada maestro lo hace muy distinto. Yo fui varias veces al intersemestral y había maestro que te decía como, pues solo ir 2 clases, o sea, 2 veces a la semana. En total, cuatro clases por las 2 semanas. Y las clases incluso eran como de 1 hora, pone tú. Y ya, pues sí, te digo, si cumples con todo esto, pues ya obtienes el cubre. Y también existe otra como modalidad, que es me parece que se llama PER. Y ese sí es como por si no cubriste la materia y si la cursaste. O sea, si cursaste la materia y un profe te mandó a recursar, puedes inscribirle, meter el famoso PER con otro maestro. O sea, le comentas de que, oiga, ¿sabe qué? Inscribí la materia con tal maestro, pero me hicieron quizás falta algunos trabajos o quizás ciertas cosas y por esas razones no me quiso pasar, aunque haya sido muy mínimo quizás.
Y ya el maestro te dice como de, sí, no hay bronca, a mí nada más entrégame cierto trabajo, o a mí tráeme ciertos trabajos, actividades, y ya con eso igual. Entonces, por ejemplo, tú podrías no ir a todas las clases y ya presentar todo en pre, como dices, y ya puedes pasar todo por un trabajo así. No, porque haz de cuenta que para esto tienes un historial académico, obviamente. Okay. Entonces, en el historial académico, los maestros hacen sus observaciones o anotaciones, en plan de que hayas reprobado o hayas cubierto. Si cubriste, te ponen, el estudiante presentó todas sus actividades, todas sus tareas, cumplió con asistencias, por ende tiene el pase a certificar la materia. Y lo mismo si la repruebas, o sea, te dice ahí de que no, pues al estudiante le hicieron falta ciertas cosas, o el estudiante nunca se presentó a clases, y ese historial pues lo pueden ver pues todos los maestros a la hora de revisar, pues prácticamente cuando quieres meter materia con ellos, pues. Ok, y por ejemplo, ese historial, ¿en qué te podría afectar? ¿O tú cómo sientes que vean su criterio de los profesores al ver cierto historial? Pues cierto que no tanto como afectarte, incluso pues te ayuda, como te digo, porque a los profes pues ahí en ese historial pues se les recalca pues sus puntos negativos o positivos. La única desventaja podría ser en plan de que no te lleves bien con algún maestro o maestra y que pues en el historial sí te haya puesto un punto personal cerca de ella que no le haya gustado, pues. O sea, sí te puede decir, no, fumaba en mi clase mota o... Ajá, sí. Tal cual. Sí, y así. Por ejemplo, eso sí ya lo podrían tomar los profesores en cuenta, ¿no? O si se concurre a como que las mismas actitudes, ¿no? Sí, exacto. Y ya, por ejemplo, si eres un chavo así como, pues muy como, tenemos un amigo que se llama Dani, está como muy güey. Okay. Entonces, podría decir que, pues, como que no da una, ¿no? Ajá. Y ya, por ejemplo, ahí podrían ver, dicen, no, pues es que este güey siempre va mal en todas, ¿no? Ajá. De que te nieguen ahora también como que presentar eso. No, incluso, la neta, esas escuelas como de mucho apoyo, te digo. Empezando por eso de que no nada más puedes cubrir así de que a base de trabajos y asistencias, sino por esas otras dos que te digo. Y en ese aspecto también, o sea, sí te dan como muchas comodidades. Incluso igual puedes inscribir tus materias así a como se te plazca, digamos, ¿no? Tú puedes meter tu horario así, tal cual como ahorita en la universidad. O sea, entonces, tienes libertad de escoger. Ajá, y por ende, pues igual nunca falta el maestro que es buena onda, que es bien chido, y pues igual que tiene la fama entre los nuevos estudiantes, y pues acuden a esos maestros pues justo esa gente que como que no está muy bien académicamente. O sea, ¿es como que profes barcos o a qué te refieres? Ajá, es como mitad de mitad, como entre barco y buen pedo. ¿Y si había muchos profes ahí, barcos, como que dentro de tu escuela? No, siento que sí eran contados, pero los contados eran como muy buena onda. ¿Y tú qué tal te desempeñaste en las actividades, bueno, en la escuela? ¿Cómo lo sentiste? Pues me gustó, o sea, eso no sientes como que sea como muy pesado académicamente, pues, o sea, que te dejan muchas tareas, muchos trabajos. No, siento que sí tienen sus regulaciones. Incluso muchos maestros sí eran como de que no dejaban tareas o de que sí, que no iban a clases o... Pues sí, la neta sí también me tocó ver eso. Había un profesor que teníamos ahí que llegaba y nos decía así de que a ver, anoten. Y ya, tantas preguntas, como un cuestionario de 10, 15 preguntas. Y ya nos decía, de la página tal a la tal del libro tal, están las respuestas a sus preguntas. Nos vemos a la siguiente clase. Así. Y llegábamos a la siguiente clase y ¿qué onda, profe? Ya nos decía, ¿todos traen su tarea? No, pues que sí. Los que sí, pues déjenme de este lado y ya se pueden retirar. Los que no, pues pónganse a chambear a hacerla, ¿no? A hacer su tarea. Pues está 2-2 porque en parte pues no te enseña, ¿no? Pero... Ajá. Pues, pero pues por ejemplo hay otros profes que sí son muy, muy exigentes. Sí. Me tocó a mí, por ejemplo, uno de química, que ese brother era muy buena onda, pero no confundía su buena onda con el salón de clases, güey. Sí. O sea, literal sí aplicaba el de que dentro del salón de clases es uno y se ponía exigente a full, güey, y en plan de que pues sí, si no sabías te regañaba o te decía, güey. Y ya fuera cosas. Sí, en plan de que pues tenemos que estudiar o por eso hay que venir a clases, por eso no hay que faltar, por eso hay que hacer la tarea. Pues cosas así que de cierta forma pues sí, ¿no? Tiene razón. Sí.
Sí, pero nada como que pero nada cero, ¿no? Ajá, O sea, sí, hasta eso como que no. o sea, cosas como que van acorde, ¿no? Al lugar, ¿no? Exacto. Como por ejemplo, tú, dentro de la uni, nos habías dicho, bueno, me habías dicho que habían tenido un problema de una chica que le tiraban como que su celular, ¿no? Ahí sí ya son como que otras prácticas de que un profesor le tire el celular a la basura. Ajá, son incluso, otras prácticas, ¿no? Ahí en eso no. Sí, incluso no vamos, en no esos, vamos tan prácticas, lejos. ¿no? No vamos tan lejos. La forma de hablar de los maestros sí sigue siendo como muy académica, como que maestro-estudiante. A excepción de aquí, como que ya meten un poco de su léxico personal, en plan de que, pues sí, ya hablan más como hablan normalmente o en la calle, a hacerlo aquí, pues en el salón de clases. Sí, entonces ahí en tu escuela era como todo muy formal. ¿Nunca tuviste ningún problema así con algún profesor? No, a excepción, bueno, no lo cuento como problema, pero sí tenía con un maestro que al final fue mi director. Un saludo si llegara a ver esto. Un saludo para el director de Mauricio. Para mi director de mi problema eje, que de eso vamos a hablar después. Ese brother, la neta, era muy buena onda. Con nosotros sí había otro tipo de confianza. En plan de hablar como, digo, con otro tipo de léxico, o incluso que nos llegáramos a encontrar afuera fumando y ya fumábamos juntos, o nos invitábamos a un cigarro, o nosotros a él. Y eso no, o por ejemplo, no, ahorita si lo estamos diciendo, no sería afecta? Como pues yo, algo que le afectara. No, porque a final de cuentas fumaba fuera del plantel, y era tabaco, y pues gran parte de los estudiantes de la preparatoria ahí, pues afuera igual se puede fumar tabaco. ¿Y dentro del plantel no había así? Para empezar. ¿Que fumaran dentro del plantel? ¿O? Para empezar, los planteles siento que son muy pequeños. Sí. Y otra, pues es que sí hay seguridad, o sea, sí hay policías caminando alrededores de las preparatorias. Entonces sí está muy difícil que llegues a hacer cosas así. Yo lo llegué a ver con un compañero que se prendió un cigarro, no me acuerdo qué hizo, y sí lo descubrieron en el momento. O sea, sí, ¿qué le pasó? No recuerdo bien, o sea, se lo llevaron como a las oficinas, y ya de ahí no sé si lo suspendieron o qué hicieron al respecto, pero sí se hizo algo al respecto, como para que... Ok, entonces había como que sanciones, ¿no? Para que no... Sí, para que no fuera de prácticas. Pues ya ni modo, ya no lo vamos a hacer y ahí quedó. Entonces dices que dentro del plantel era como que todo muy seguro. Sí. Y digamos fuera del plantel había como que inseguridad, pues, algunos problemas. No es por ofender, pero a un lado del plantel se encuentra cierto como barricillo, digamos, un barrio o una colonia con mala fama, en plan de que sí tiene esa fama de que asaltaban o cosas así. ¿Qué colonias, no? ¿Dónde? ¿Qué colonias? ¿Cómo se llama? Ajá, es Espada, pero al lado, ¿cómo se llama bien? Toda esa... Bueno, es que sí tiene colonias vecinas que tienen esa fama, como, sí tiene fama, como ¿no? esa, como la colonia del Mar, es una de esas colonias, y la de a un lado que no recuerdo en este momento. Y por ejemplo, ¿qué se dice de esas colonias? Pues que asaltaban, más que nada, aunque había robo. Y dentro con tus compañeros de clase tocó escuchar que asaltaran o conocieras a alguien que los llegaran a asaltar. Hasta eso no me tocó, aparte de que el plantel está ubicado en un lugar como con comunidades a los alrededores, entonces pues gran parte de sus alrededores eran estudiantes que acudían ahí, pues. Entonces pues la gente, digamos lo que yo creo que la gente que se dedicaba a eso pues ya conocía quiénes eran estudiantes y quiénes pues quizás no eran de ahí, pero no hace eso ni a mí ni a compañeros nos tocó de que los hayan asaltado ni nada por el estilo. Sí, pues me imagino que esta escuela, tú igual vivías cerca de esa escuela, ¿no? Sí. Muchos de los que han de haber puesto esa escuela, igual no vivían a los alrededores, ¿no? Ajá, yo estaba como un poquito alejado, entre comillas, porque como te digo, o sea, gran parte de los que van ahí son como de las colonias, de los alrededores. Yo estaba como a unos 40 minutos, 45 de... Entonces sientes como que el problema de, a lo mejor no había problema de inseguridad. No, siento que no. Fuera del plantel. No. Nada más era como, o sea, sí tenía una fama. Pero por las mismas colonias que te digo. No, más bien, no era el plantel, sino las colonias. Es que también hubo muchas veces la fama hasta lo que era la propia facha de
pues de los lugares, ¿no? En cómo se ven. A lo mejor no puedo hacer esto. Bueno, era una colonia que físicamente no se veía muy bien, ¿no? Pero no es que hubiera tanto como que violencia, ¿no? Ajá, ¿Cómo ves? pues es más que nada eso. Siento que la mala fama de las colonias que están alrededor, y como te digo, o sea, la escuela está como, bueno, tú que está en el medio. Ajá. Del lado derecho hay una colonia, en la parte de atrás hay otra colonia, y en la parte izquierda es otra colonia. Entonces, Sí, pues por lo rural están las escuelas y alrededor siempre está como que todo construido, ¿no? Alrededor de puras casas. ajá. Y ahora vemos que a lo mejor no había tanto tema en la seguridad y en tema de lo recreativo había como que algún pasatiempo que podrías hacer fuera de tu escuela. Fuera del plantel, O sea, podrías caminar libremente. pues es que no tiene como muchas cosas, digámoslo así, porque en la parte de enfrente sí es una avenida. Entonces, pues digamos que toda la parte de enfrente no es más comunidades o cosas así, es como un campo, es el canal. Sí. Entonces, pues en esa zona solo hay gente que tiene tierras ahí ¿Pero o qué que es el tiene canal de animalitos. Aguas Negras o Ajá, sí, es como un canal de agua? Ajá, de agua. ¿De Aguas Que Negras? pues, ajá, pues ahorita, a día de hoy, no creo que no se considera como de aguas negras, pero sí es un canal, pues ya en muy mal estado, pues. Entonces huele muy mal ahí cerca de tu escuela o sí, se percibe Sí, mal. de repente sí emite como un olorcito del canal, pero es como raro. Así no es como del siempre, o que huela ahí todo el tiempo. Ok. Todos como que no había en sí nada para distraerte, simplemente era salir de tu institución, ir a tu casa, Sí, justo, casi no hay nada para distraerte. que es también como un punto, ¿no? O sea, como para considerar que alguien más se quiera meter ahí, ¿no? Ajá, A volver la zona, a lo mejor uno se quiere a lo mejor distraer y pues no hay ni madres, ¿no? Hay pura casa, hay un canal. sí, lo único que había para recreativo era pues billares o barcitos que estaban en la colonia que estaba atrás de la universidad. Y por ejemplo, ahí que me dices que era como que una colonia con fama, ¿también había un punto o Fíjate eres que, consumidor de esos lugares o no? solamente la verdad fue que llegué a consumir en una de esas tres cosas que están como a su alrededor, y fue en la de al ladito, que pues sí, ahí sí había puntos que son como unas unidades. Entonces, pues sí. Unidades habitacionales, ¿no? Ajá. Ajá. Las partes de la colonia de atrás ya era así como más de puras casas. Y en plan casas, pues, a como yo le di a entender a cada quien, en plan refiriéndome a que de este lado sí eran pura unidad habitacional. Y sí, ahí sí, sinceramente, sí llegué a comprar, entonces sí, ahí sí tengo uso de que se había punto. Y en la parte de atrás igual, en la del mar, pues tiene su fama de que hay diversos lugares para comprar. ¿Entonces los recomiendas como un buen lugar para ir a comprar? Para que las demás personas puedan ir a buscar. En las unidades, es que en las en unidades, cuando fui a comprar en las unidades, fue como por conecte, güey, de un vale. Sí. En plan de que, oye, güey, de que ya conocían, ¿no? Ajá, exacto, güey. Que era entonces, de la zona. por eso quizás el trato era pues, muy distinto. Bueno, un trato mejor al de un desconocido. Pero como recomendación, no vayan a un lugar desconocido a comprar. Okay. Sin antes que conozcan a alguien, ¿no? Exacto, sin antes que ya te haya llevado previamente, pues. Ok, entonces como que no había tanto, sí había bares, entonces había como que fiestas, ahí también. Sí, eso era más común que ir a un barcito o algo así. Ajá. Porque te digo, como no estaban relativamente tan cerquita del lugar, pues mejor se optaba porque algún amigo que viviera cercano a la preparatoria, pues prestara su casa para pasar el por rato. ejemplo, ahí en esa escuela no había como grupos de porro, así que por lo general son los que van a fiestas, ¿no? Que organizaban. Sí, No, aquí no se veía como eso de los porros ni nada de eso. Simplemente eran como que estudiantes y un rato a relajarse. Ajá. Y ya, como que una escuela muy segura, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, ahorita me estás diciendo, o sea, estaba perfecto, ¿no? Tienes una institución segura que no te asaltan afuera, adentro siempre está bien cuidado. Ahora, dentro con los profesores, ¿no? Había como que algún tema de acoso con las compañeras. No, en todo el tiempo que yo estuve igual nunca se vio un problema de acoso, de morbo, de nada, ningún problema entre estudiantes. ¿Y ni siquiera realizaban ninguna protesta o...? Eso sí, no, se realizaron diversos paros. ¿Paros? Ajá,
Me Porque, resulta impresionante, ¿no? Que una prepa sí, como de ese calibre realice un paro. ¿Por qué se realizó un paro en ese momento? fue porque, bueno, yo viví dos paros. El primero fue cuando recién ingresé, en mi primer semestre literalmente. O sea, ingresas a la escuela y paro, no puedes. Algo así, casi, casi. Y fue Está porque, haz de cuenta que para esto la institución, los IEMS, te dejan entrar, supongamos, en este año 2025, y no te dicen, ok, te vamos a dar, la preparatoria es de 3 años. No te dicen, te vamos a dar 4 años o 4 años y medio para que la acabes. Si pasa ese tiempo, estás dado de baja. No, incluso me atrevería a decir que puede pasar más de 7, 8 años y tú puedes seguir inscrito. Incluso si... Ahí podrías vivir toda tu vida, ¿no? Prácticamente, sí, yo llegué a Hasta la escucharlo. fecha. Sí, yo llegué a escucharlo por... Que personas mueren dentro de plantel estudiando. Casi, casi. Llegué a escuchar un brother que era generación 2013 y yo estaba ya como para el 2017 ahí, imagínate. Entonces, sí se mira en esos casos y a mí me tocó, fue uno de esos casos de que, pues como que la administración quiso hacer algo al respecto en plan de que tenemos un buen de lugares ocupados, pero pues ocupados entre comillas, ¿me entiendes? Entonces como que la administración quiso hacer algo en ese aspecto de que pues ya no se les diera un derecho a esas personas a como continuar en el plantel. Un límite, ¿no? Me imagino. Ajá, Para exacto. poner un límite Ajá, exacto. en el cual puedas acabar la prepa, ¿no? Ajá. Y pues mucha gente de esa que iba atrasada con sus materias, que llevaba más tiempo del que debía o cosas así, pues fueron los que se organizaron para organizar la huelga. Y en esa huelga se cerró el plantel. Se cerró el plantel, pero fue como bien raro porque lo cerraron la institución fue quien cerró el plantel para negar el acceso prácticamente. Fue algo raro porque lo negó como a todos los estudiantes en general. O sea, no los estudiantes no fueron los que realizaron los que cerraron el plantel, ¿o? No, fue la administración que le iba a como mantener cerrado durante unas horas. No recuerdo bien cómo estuvo, es que te digo, fue pues, en el primer semestre. Y los estudiantes ya una vez afuera, pues todos estaban reunidos literalmente afuera, pues se organizó el movimiento para accesar al plantel. Y sí, recuerdo que esa vez se rompió el candado y accesamos al plantel en bolita y ya, pues la administración se dio cuenta como de que sí era gran parte de estudiantes los que estaban en la situación y por ende, pues como que tomaron otras medidas para no poner un límite, digamos. Sí, ¿no? Que tienen a lo mejor problemas, X, Y razones de que se atrasan, ¿no? Y llevan tantos años, ¿no? Y es que te digo, como aquí entras por sorteo, pues muchísima gente se inscribe al sorteo y mucha pues no se queda por lo mismo de los lugares que están ya ocupados, pero por esa gente que incluso ya ni insiste. Sí. ¿Tú consideras que a lo mejor era un problema? ¿O tú estabas a favor de que pusieron un límite o...? ¿Al final en qué quedó? ¿Sí pusieron un límite? Al final se quedó tal cual estaba? Como que se hizo una regulación. ¿Qué hicieron? Como una regulación, como que en plan de que ya estudiantes que llevaran así ya cierto tiempo de años, pues sí, como que ya no se les tomara tan en cuenta, pues en el plantel, eso no se les descartó. Sí. Simplemente como que ya no se les iba a tomar en cuenta, a excepción de los estudiantes que estuvieran bien, en plan de que fueran bien académicamente, que estuvieran cumpliendo con todas sus materias y de que estuvieran en el semestre correspondiente. Pues así se fue. ¿Y tú los veías muy ancianos ya? ¿O? Es que pues sí entra, a excepción de otras preparatorias, que sí ves así puro pues, joven, digamos. Aquí sí ves también señores, señoras e incluso adultos. Por lo mismo de que aquí sí las por lo mismo, ¿no? De que no hay examen. Ajá, por lo mismo de que no hay examen y pues, no. Que es un problema, ¿no? Que ha habido como que pues, en todas las escuelas, ¿no? La existencia de un examen para negarle la educación a ciertas personas, ¿no? Que no tienen esa posibilidad de a lo mejor aprenderse tales temas, ¿no? Que obviamente hay un temario para ese tal examen, ¿no? Ajá. Es un problema que justamente el IEMS lo ataca. Ajá, resuelve la problemática aceptando a gente de cualquier edad realmente. Gente que ya, o sea, que quiere estudiar su preparatoria, dice, eres bien recibido prácticamente. ¿Tú dentro de tus aulas conviviste con algún compañero que fuera de este caso, de que llevaba muchísimo tiempo? No conviví con nadie así, a excepción de que te digo que más que nada fue como que llegué a escuchar en plan de que
yo estaba así con un maestro y alguien me llegaba a preguntar, oiga, profe, es que tal persona se encuentra en tal situación y por eso no ha podido acudir. Y el profe era como de, oye, ¿ya cuántos años pasaron? ¿Cómo que no he podido acudir por ciertas situaciones? ¿Me entiendes? Más que nada era como de escuchar, ¿no? Como de vivirlo así como en mi propio círculo, pues. Sí, pero pues es a fin de cuentas, es una realidad, ¿no? O sea, mucha gente vive como que en situaciones pues muy malas, ¿no? Y es muy difícil salir de eso, ¿no? Sí, pues aparte de que mucha gente, yo lo vi, por ejemplo, desde que avanzamos a segundo semestre, mucha gente salía desde la mitad, mucha gente optaba por sí volver a hacer su examen y mucha otra gente, pues simplemente se salía por situaciones económicas porque debían de trabajar y el tiempo no les daba para estar yendo a la prepa y luego regresar a su trabajo o viceversa. Que justamente a lo mejor tener esos como que no tener ese límite era como para volver también a iniciar, ¿no? Si es que lo dejaban, podían volver a iniciar. Porque, por ejemplo, en otras escuelas, bueno, he conocido de que a lo mejor nada más les dan un año sabático, ¿no? Bueno, un año como un permiso, ¿no? No me acuerdo bien cómo se le dice, pero sí meten como un permiso de un año para dejar de estudiar, ¿no? Sí. Y ya usaste ese permiso, ya no lo puedes volver a usar. Pero es que es justo eso también, es como literalmente solicitándolo, o sea, estás mandando un escrito, a diferencia de simplemente dejar ir y que, pues ya. ¿Qué era lo que se realizaba en esa escuela? Que era lo que muchas personas hacían. Ajá, por otra parte sí también se veía eso mucho del año sabático o las bajas temporales. Sí, es baja temporal. También contaba con las bajas temporales y ya metías tu escrito del por qué, argumentando obviamente tal cual, pues unas buenas razones del por qué te ibas a dar de baja y ya la administración pues te decía, pues, como que te tomaba en cuenta o no, dependiendo de tu carta. Ok. Y por ejemplo, ahí si tú no hacías tu carta o solicitabas una baja temporal, ¿en realidad podías dejar de ir o siempre tenías que es que, el único problema de no dar tu baja temporal y dejar de ir es que es eso, te digo, como que ya no te toman tan en cuenta. Y esa es otra que llegué a escuchar, de que, eso sí lo llegué a escuchar de compañeros de mi círculo, que decían que habían dejado de ir cierto tiempo, 12 meses, bueno, ya fue un año, y ya cuando regresaban, la administración decía como de que... ¿Estás dando de baja o...? Algo así, o sea, como que te hacían perder tu avance que ya llevabas académicamente. Te reiniciaba desde... Y muchas veces te hacían reiniciar. Y lo vi en varios compañeros que varios optaron por mejor irse a otros planteles incluso, para ya no estar en el mismo plantel otra vez de cero. Ok, pero entonces nada más era algo que realizaba tu plantel y los demás planteles no. Es que no tengo una idea, pero pues yo me imagino que todos los CIEMs llevan como el mismo formato, entonces me imagino que por ende, pues sí, todos los CIEMs son exactamente igual. Igual a lo mejor pudo haber quedado a lo mejor una mala experiencia, ¿no? Por eso el cambiarse de plantel, ¿no? Ajá. Que también es un poco, yo lo veo un poco entendible, el que a lo mejor quieran que los reinicie nuevamente desde cero. Un inicio. Porque cuando sales de la escuela a lo mejor dejas pasar tiempo, se te olvidan las cosas, ¿no? O sea, obviamente cae como que dentro de, ya estando en la institución, una secuencia, ¿no? De lectura 1, vamos a lectura 2, ¿no? Retoman algunas cosas que ya se han visto y a lo mejor ver ahora, a lo mejor, pon tu ejemplo, lectura 2, después de haber pasado a lo mejor un año y no haber tomado la otra, puede afectarte, ¿no? En tu desmayo. Ajá, de cierta forma, pues quizás poniendo que sí lo hicieran con ese plan, pero pues los compañeros ya que habían llevado cierto tiempo en la prepa, o sea, poniendo que ya habían cursado hasta tercer semestre y dejaban de estudiar cuarto y quinto y querían regresar otra vez obviamente a tercero, pues ya no les daban esa chance. Sí, esa chance. Y me comentas que también algo como que esto fue un primer motivo, ¿no? Para su huelga. Ajá. ¿Por qué fue otra huelga? El siguiente igual fue por exactamente lo mismo. Porque, pero fue por los estudiantes, es que es por lo mismo, por los estudiantes como, le llaman ahí como los rezagados. Okay. Eran estudiantes que ya llevan... Ya no los querían ahí. Prácticamente. Les hacías el feo. Algo así. Sí, también los amadrentabas. No, yo no les hacía el feo, pero sí era así como de que la propia institución, ¿no? Ajá, como de que ya llevas mucho tiempo, pues ya, brother, échale ganas o haz algo en lugar de que te pongas a hacer una huelga, ¿entiendes? Sí. ¿Y tú qué piensas de ellos? ¿Que sí, que los hubieran sacado o dice en opinión personal? Es que, mira, por ejemplo, yo que llegué a arrastrar materias, pues como que sí se sentía el feo de que a la hora de inscribirte al siguiente semestre,
le decían como de primero a los que llevaban todo cubierto, en plan ellos le daban como el privilegio, pues, y tú que llevas arrastrando materias, pues sí, como que te dejan a después, si no se llena el grupo, pues ya esos son los que entran, pero los que llenan los grupos son los que van al corriente. Entonces, por esa parte siento que, pues no sé, por esa parte sí apoyaba yo como ese movimiento, pero pues por otra parte sí era es como nuestra obligación, pues, a final de cuentas cumplir con lo que se solicita. Entonces, un 50-50. Estuve yo del lado de los estudiantes. O sea, primero estabas así como de, sí, que lo saquen, pero como te involucraste en esa situación, no, cabrón, o sea, a mí también me va a pegar. Sí, exacto, justo. Hasta que no la sientes, ¿no? Ajá, hasta que no la vives en experiencia propia es que ya como que cambia tu perspectiva. Y es que, bueno, también yo lo veo como que es complicado porque a lo mejor las personas que llegan a poner sus materias y van de corrido, obviamente porque tienen a lo mejor ciertas condiciones que les dan esa facilidad de ir materia con materia sin dejar como perdida alguna materia o dejar perdido un año, o sea, y lo veo también como un tipo de discriminación, ¿no? O sea, desde ahí catalogándolo como las personas de que a lo mejor ya tienen el privilegio de poder ir una tras otra materia y ahora los que no tienen el privilegio de ir una tras otra materia los atrasan más, ¿no? O sea, siento que sí. es un tema debatible entre estudiantes y pues administración. Y pues una parte, pues como estudiante, pues ya estando ahí, pues también ya eres como parte del movimiento porque, bueno, en mi caso, pues yo estuve en la situación, entonces lo veía desde otra perspectiva. Sí. Pero, pues es que sí, también otra perspectiva es que, pues lo que te digo, te dan como ciertas ayudas para que cubras, no nada más así de que tal cual como va el semestre, sino el intersemestre y el PER, pues son otros dos tipos de ayudas prácticamente. Y otro que influye, que es muy influyente y muy importante, la verdad, y lo supe ya hasta después del tercer semestre, creo fue, es que tener a un buen tutor es de mucha importancia. Porque hay un tutor sí te ayuda en plan de que te dice, oye, ¿sabes qué? Llevas arrastrando ciertas materias. Esas tantas las puedes meter en este semestre, en tal horario, con tal maestro, que sabe que no tiene una carga tan pesada académicamente. O te puede decir, oye, ¿sabes qué? Esto mételo con tal. O incluso, por ejemplo, yo te digo, entre los profes buena onda, llegó a haber uno de matemáticas que al final yo debía mate 4 y 5, me parece. Y fui a hablar con él para meterlo en el PER. Y me dijo, sí, nada más, tráeme tales actividades, y pues con eso. Y pues, sinceramente a mí como las matemáticas nunca se me dieron. Entonces nada más realmente junté los trabajos, lo que me pidió, de los otros compañeros. Y eso fue lo que yo entregué y el profe me dijo, perfecto, con eso es suficiente. Pero eso pasas, ¿no? Ajá. Que, pues sí, algunos a lo mejor pueden ser buenas en unas materias y en otras, pues de plano se les puede hacer muy difícil, ¿no? Dependiendo también, a lo mejor, la mentalidad, ¿no? En cómo a lo mejor uno está construido, ¿no? Que es como que le va a ayudar en ciertas materias y en ciertas otras materias a lo mejor no es tan favorable. Ajá. ¿No? Y sí, te digo, sí tienes también cierto tipo de ayudas. Por ejemplo, yo cuando llegué a sexto, todavía debía artes plásticas 2 o 3, creo, de las primeras. Pero hubo un problema ahí porque la maestra que me daba a mí para ese entonces se cambió de plantel. Entonces, pues, digamos que los abandonó. Ajá, algo así. Entonces, pues ya esa materia la di como por perdida, la reprobé, llegué hasta sexto y ya llegando ahí le dije a la maestra, oye, ¿sabe qué? Pues ya me encuentro en sexto, estoy por salir. Simplemente, o sea, así de fácil, o sea, necesito cubrir la materia sin necesidad de cursar todo el semestre. Y ya me dijo, pues, a ver qué trabajos o qué actividades fue lo que realizaste con ella. Tráeme lo que hayas hecho y pues vemos qué onda. Y sí, yo le llevé lo poco mucho que había hecho con la anterior maestra y me dijo, es que es muy poco, pero pues te voy a dejar como todavía unas actividades, o sea, vas a asistir a unas ciertas clases, vas a hacer una actividad y ya con eso te la libras. Pasas, ¿no? Ajá, pero no fue así como de que me creyó a primeras, ¿me entiendes? Sí, primero todo, cuando ¿no? le dije de que ya iba yo prácticamente ya de salida, ya estaba en sexto,
me dijo, a ver, sí, pues, a ver, lleva salida, ¿cuáles son tus apellidos? Y ya se puso ahí a revisar en el sistema y ya, en efecto, pues vio que ya había llevado las demás materias cubiertas y pues por eso también me dio el chance. Siento que a lo mejor hay mucha como que facilidad, ¿no? Con los profesores, ¿no? Ajá. Para poder hacer Con estas algunos, cosas, ¿no? es que también hay otros que te digo que De plano. no confunden, sí, de que lo académico con la amistad, con la buena onda, con que ya vas a salir incluso, les vale. Bueno, que al final, o sea, por ejemplo, no es como que ya te digan que sí y te pasen, ¿no? Es lo que dices, ¿no? A lo mejor, sí, te está tomando en cuenta, te pide tus trabajos y a lo mejor también aparte te está dejando como que otras actividades para que tú puedas, cubrir esa materia, ¿no? Ajá, Es lo que veo que está como que muy accesible a los profesores. Y por ejemplo, también me contabas, de que tenían tutor, ¿no? ¿Cómo funcionaba lo del tutor con el ustedes? tutor te lo dan, literalmente creo que puedes cambiar tutor cada semestre. O sea, yo lo llegué a ver mucho en compañeros que decían de que, voy a tener clase con, no sé, de física con tal maestro. De como ese profe pues es chido, ya lo conozco, voy a meterme, quiero ser mi tutor. Pero, incluso tenías la opción, el privilegio de que podías agarrar un tutor hasta para un año, pone tú. Okay. Y de ahí como que iba renovando. O sea, lo puedes usar incluso para los 3 años, pero... El mismo. Ajá, pero como que lo renovabas, pues, o sea... O sea, sí era como que un trámite el que... Ajá, el que realizas. Que sí, para que sea y tutor. si, por ejemplo, sí o sí se tenía que hacer o podrías no hacerlo. Podrías no hacerlo, pero como te comento, el tener un tutor es de suma importancia. Por ejemplo, el mío ya en el último semestre, el tutor que tuve, me dijo así como de, a ver, mira, tú todavía debes ciertas materias, estas puedes meterlas con tal que es mi amigo. Incluso así me lo puso. Y ya le dije, ¿qué onda con las actividades y eso? Y dijo, le dije, voy a verlo o algo así. Y él simplemente me dijo así como de, no hay bronca, yo hablo con él y ya yo te aviso cómo va a ser el asunto. Y sinceramente en una de esas, ya cuando fui a revisar mi historial, esa materia, la que era de su amigo, pues tenía mi cubre, sin necesidad pues de haber entregado alguna actividad o haber hecho algún examen. Entonces, un tutor es de cierta importancia, muy importante para avanzar y que avances correctamente, pues, para que no te estanques o para que no arrastres materias, más que nada. Entonces, ¿tú tuviste la experiencia de tener a lo mejor un tutor malo y un tutor bueno? Sí. En tu experiencia, de tener un tutor malo... ¿Cómo fue? ¿Cómo pues, fue? Pues de que le valía verga prácticamente, güey. O sea, en plan de que, si no ibas porque para eso tienes como asesorías, que eran los martes a la segunda hora, me parece. Todos los martes a la segunda hora era ir con tu tutor. Por eso es que algo que sí inscribes, que es como algo formal. Okay. Pero si había tutores que decían como, no va a haber tutorías. Y en ese plan de no haber tutorías era como la típica frase, al final de cuentas a mí me pagan, ¿no? Ajá. Y en lugar de simplemente como ayudarnos o hacernos un paro en plan de que tienen su hora libre, pues nos afectaba porque pues no te decía qué onda académicamente, pues, o sea, cómo te estaba yendo, estabas avanzando bien, en qué incluso podías mejorar, digámoslo así. Entonces eso era en mi experiencia, pues una mala tutoría, que al tutor le valiera las tutorías a final de cuentas. Y que ya era como que algo formal, ¿no? Y eso más que nada. ¿Tutorías eran algún requisito? O sea, más que nada. Pues no, porque más que nada creo que existían como ese tipo de profes de que decían como de, no, yo no doy tutorías, incluso hay algunos que decían así. Sí, o sea, profes que a lo mejor pues no les interesa, ¿no? Ajá, que era esa hora y media de tutoría, que era la hora libre, tanto para ellos como para sus... Pero, o sea, a lo que me refiero era que era como que algo ya obligatorio. O sea, que tenías que meter sí o sí siempre tutorías, como si fuera alguna otra materia o calificación extra. Para poder acabar no como una calificación, pero sí como una materia. O sea, de que sí o sí debías de meterte con un tutor. ¿Y por ejemplo esa tenía calificación o...? No, te digo, más que nada las tutorías eran para un beneficio académico. Okay. Y bueno, yo por ejemplo, yo estudié en CETIS, ahí había carreras técnicas. ¿En tu escuela había carreras? No. ¿No? Simplemente salías con la hoja del bachillerato. Ajá. Y era todo. Sí, para esto tienes que tener tus 32 materias cubiertas para egresar
y necesitas hacer la exposición del famoso problema eje. ¿Qué es el problema eje? El problema eje es una exposición. Es una exposición donde puedes exponer literalmente de lo que quieras. Lo que quieras, desde videojuegos, anime, películas, cine, libros. Siempre y cuando haya fuentes confiables, como más allá de internet, pues libros, revistas, enciclopedias. Pero realmente el tema de tu exposición es libre. Y ese es lo que es el problema eje. Por ejemplo, ¿tú en qué realizaste tu problema eje? Mi problema eje fue del maltrato animal. Y ahí, por ejemplo, ¿qué fuentes tuviste que haber consultado? Pues consulté, pues más que nada páginas de internet, libros y algunas revistas. Y ya, por ejemplo, el problema eje, ¿en qué momento se presenta? ¿O a final de con alguna materia o no, es como tal otra materia, problema eje? Sí, ajá. Ponete que es como otra materia que ves. Entonces, una materia es sin calificación o sin avance, digamos. Oh. Es un trabajo o un proyecto, mejor dicho. Únicamente es la materia. ¿Cómo te asignan el profesor para el problema eje? Para esto ya no tienes como un profesor o algo. Tienes un director y un revisor. El director obviamente es pues el encargado de todo tu problema eje, digamos. Y el revisor solamente se encarga, pues, literalmente de analizar tu trabajo e informarte qué es lo que te hace falta, qué puedes quitar, qué puedes meter. Y se expone al final del semestre. Y ya, por ejemplo, ahorita me dices que tienen como un editor, un revisor. Ellos únicamente se dedicaban a realizar como que esa función, no tenían ninguna, a lo mejor que fueron maestros. ¿O sí, o sea, para esto son los mismos maestros. Pues. Ya, ok. Ajá, y ya tú sí eliges, ahí aún cuentas con la libertad de elegir quién quieres que sea tu director y quién tu revisor. Ya una vez terminado todo tu proyecto, para esto tú lo haces pues una presentación de que debe estar completo. Introducción, desarrollo, conclusión, bibliografías, o sea, es un trabajo académico muy completo. Y ya una vez terminado, que ya que te dan como el visto bueno, ya pasas a hacer la presentación, que es una presentación digital para la hora de la exposición. Y ya, una vez también terminada esa presentación, pues se acaba el semestre y ya se abren las fechas para las exposiciones. O sea, no es como de que... O sea, es como que acabas ya el semestre y ya hiciste como que tu problema eje. Ajá. Obviamente tienes también otras materias aparte del problema eje o ya únicamente te enfocas en el problema eje. Es que, por ejemplo, el problema eje ya es al final de semestre, es en el último semestre. Entonces, pues para esto ya debiste haber cubierto todas tus otras materias. Pero, el problema eje, digamos que aún lo llevas en sexto junto con tus otras materias. Okay. Que ya son menos, de hecho, ya son como 4 o 5 materias, creo, las que ya llevas en quinto semestre, más tu problema eje. Ok, y por ejemplo, ahorita acabas, ya en, ¿qué es esto? Un semestre, ¿no? Ajá. Acabas tu problema eje y ya la exposición, ¿cuándo se da? Haz de cuenta que a cada final de semestre se abren las fechas para las exposiciones, literalmente. Y pues ya, se abren las fechas para exponer y ya tú vas literalmente a solicitar pues una fecha y ya vas, la solicitas ahí a la administración y te dicen, sí, mira, tenemos disponible tal día, a tal hora en el salón tal, así tal cual. Y ya pues tal cual tú eliges como, más que nada el horario que más como que se te acomode, pues. Y ya, una vez teniendo tu horario, pues ya solamente es esperar a la fecha, llegas y ya. Por ejemplo, ¿ante quién lo presentas? ¿Ante puros profesores o ante tus compañeros? Ante profesores y puedes tener invitados, que pues es tu familia. O sea, únicamente te ponen en algún salón, sí. Pues expones tu problema y están profesores de tu familia, Ajá. Si tú lo quisieras. Ajá. En ese salón solo va a haber como 3 maestros que van a ser los encargados de analizar tu exposición. Okay. Porque pues, la exposición es de suma importancia. No importa si ya hayas terminado todo lo anterior, no importa nada. La exposición, si no está bien tu exposición, si no expones bien, prácticamente no sales. Entonces, llegas y quien está ahí, quien va a revisar tu exposición,
es tu director, tu revisor y otro profesor que, este, que el plantel como que designa, pues. Y tú obviamente lo pasaste, ¿no? ¿Hay Sí, alguna claro. calificación ahí? Sí, para en tu pasarlo. calificación. Haz de cuenta que, pues ya te digo, entras tú al aula. Para esto es un aula, obviamente, para, supongamos, tú vas a exponer en esa aula, solo es como para ti el aula, pues. No hay como más gente esperando ni nada de eso. Okay. Está como divididas las aulas para las diferentes exposiciones. Ok, y por ejemplo, ¿llegaste a conocer a lo mejor algunos compañeros que no pasaron de esa exposición? ¿O Más ya bien yo la escuché la pasar? fama de que llegué a conocer, no a compañeros de mi círculo, sino a otra gente que no era de mi círculo, que incluso no le hablaba, pero que llegué a conocer que gracias a ese problema eje a la exposición mejor Jamás dicho, se titularon. no salieron, ajá, y que ya habían pasado años y nada. ¿Y podrían seguir, bueno, años ahí, Ajá, únicamente tratando de presentar el problema de eje? ¿O? Sí, obviamente para esto no vas como a clases normales ya, simplemente vas como a revisarte tu eje, en plan de que te haya faltado algo en tu... Es como si fuera una tesina, ¿no? Ajá, algo así más o menos. Entonces ya al final, ya si en dado caso de que no haya salido, pues ya solo vas a... Y por ejemplo, ahí ya acabaste en sexto, ¿se podría decir que ese ya sería el cuarto año revisando este problema de eje? ¿O estaba dentro de los 3 años? Ah, okay. Sí, literalmente, o sea, también lo que te pide el eje, pues es eso, tener tus 32 materias cubiertas, que es pues todo lo de los semestres anteriores. Entonces, para presentar tu eje, necesitas tener tus materias cubiertas. Y me decías, ¿qué tal se te hizo tu problema de eje? ¿Cuánto sacaste? ¿Cuál fue tu calificación? Pues mira, antes de llegar a eso, para el problema de eje igual te dan incluso un cierto tiempo. Okay. Creo que por mucho puedes tardarte de 20 a 25 minutos, me parece. Entonces necesitas aventarte una exposición pasada de 15 minutos, ponle tú. Y ya, dependiendo de tu exposición, expones, terminas y ya de ahí te piden a ti, tanto a tu familia, que te retires del aula, que dejes que ellos pues debatan la calificación y el si cubriste o no. Entonces una vez ya ellos se toman su tiempo, son como menos de 5 minutos, ponle tú. Sí. Te piden otra vez que ingreses y ya te dicen si sí o no. En mi caso, pues ya me dijeron que muchas felicidades por la exposición, por haber estado ahí y pues que había cubierto y ya incluso te preguntan que si quieres que digan tu calificación ante el público o se la guardan para ti solito. Okay. Y pues ya yo pedí que sí la dijeran y gracias a Dios salí con 9.2. No me fue mal. Gran puntuación, ¿no? Sí, estuvo bien. Pero te digo, la exposición sinceramente sí influye mucho a tu calificación. Ajá. No, pues hubo como que un buen promedio, Pues una buena calificación. ¿Tú cómo consideras, ya terminando esta escuela, cómo consideras algún consejo que le quieras dar a algunas personas que quieran entrar a esta escuela? Yo les aconsejo que, pues que si realmente quieren estudiar la preparatoria, esa es una de sus mejores opciones ya sea para iniciar y terminar su preparatoria o simplemente para retomar y terminar. Es su mejor opción y por lo ya comentado, por las formas que tienes de pasar tus materias e incluso la forma que tienes de ingresar, de que no te piden un examen, y otra es de que no importa la edad, o sea, ves gente como una universidad prácticamente, o sea, no importa si eres joven, si eres grande, si eres chico, no importa eso, no discriminan, pues. O sea, ¿consideras que cambió tu perspectiva desde un inicio entrando, que a lo mejor no querías tú que esa fuera tu escuela, a estar orgulloso tal vez de que esa haya sido tu escuela? Sí, sinceramente me siento orgulloso de haberme graduado de un IEM. O sea, y más que nada porque en algún momento, ya en tercer semestre, siendo más específicos, me llevé todas, o sea, todas las reprobé. Fue por lo de la pandemia. Entonces, pues me afectó, güey. Y, pues en ese momento ya pensaba ya en darme de baja y pues ya ponerme a estudiar, ponerme a trabajar, sí, lo que sea, güey, cargar costales, güey. Ajá, pues sí, güey. Pero pues no, gracias a Dios, como que incluso existe la motivación por parte de los profesores que te dicen, no, sí, que hay unos tutores, ¿no? O sea, nunca es tarde. Que tan siquiera hay esa modalidad, o existe que hay tutores, ¿no? Ajá, de que alguien, no todos sean alguien buenos, siempre va a estar
prácticamente ahí. Ya estás incluso en la prepa y seas mayor de edad, alguien va a estar ahí para guiarte y apoyarte. ¿Sí? Y pues nada, yo creo que nada más que pues busquen, ¿no? Alternativas, está esta. Busquen alternativas, les es digo una que opción, son como 17 planteles en toda la Ciudad de México. que no solo existe uno, ¿no? O sea, Ajá, si eres de otro lado, puedes igual ir a algún otro, ¿no? Yo creo que la modalidad es la misma. Sí, ¿no? son, pues, o sea, todos tienen un nombre diferente, a excepción del IEMS, que no es aquí una prepa, es IEMS, que es eso, es una institución de educación media superior. Bueno, es media superior, vaya. Ajá, es una media superior, exacto. Entonces, pues sí, busquen alternativas, hay 17, 18 planteles más o menos, como para que se queden con las ganas. Bueno, yo creo que este ha sido de las entrevistas de los planteles que más, bueno, como que más ventajas han tenido. Es como que el que mejor me han hablado. ¿Mucho apoyo? Sí, mucho apoyo. Entonces, pues nada, yo creo que este video también es un poco para que vean un poco la experiencia de aquí de mi compañero querido Mau, si es que a lo mejor están en esta escuela o si ya están inscritos y a lo mejor ya pasaron el sorteo. Y a lo mejor también cómo llevarla, ¿no? O sea, sí. a lo mejor buenos tutores, Que... o sea, tratando de estar al corriente, ¿no? Y pues creo que eso ha sido todo. También de mi parte, ha sido todo. Muchas gracias, mi caballero elegante, querido Mau. Y buen Esteban. Y pues nada, nos vemos tal vez en un próximo video. Y pues nada, esto, nos vamos. Gracias, amigos.